pasaría si te dijera que hay un Toyota Corolla que ha recorrido más de 2 millones de kilómetros y todavía funciona como nuevo? Esa es literalmente suficiente distancia para llegar a la luna y regresar 2 veces y media. Hoy contamos 12 leyendas más del automovilismo creadas cuando la obsolescencia planificada era un delito y las computadoras pertenecían a las oficinas, no debajo del capó. Quédate porque el número 1 cambiará por completo tu forma de pensar sobre lo que los autos solían ser capaces de hacer. Antes de continuar, suscríbete para más videos. Número 12. Toyota Corolla, 1983 a 1987. ¿Sabes qué es vergonzoso? Falta el coche más confiable jamás construido en tu video de los coches más confiables. El Toyota Corolla de mediados de los 80 no solo era confiable. Era el equivalente automovilístico de ese amigo que nunca estuvo enfermo en su vida. De hecho, existe un caso documentado en Nueva Zelanda de un Corolla de 1986 que recorrió 2 millones de kilómetros con su motor y transmisión originales. Para ponerlo en perspectiva, es como conducir desde Los Ángeles a Nueva York 714 veces. El propietario dijo que la única reparación importante fue reemplazar el embrague a los 1,8 millones de kilómetros y que se sentía culpable por ello. El arma secreta eran los motores 4AC y 4ALC de Toyota, motores tan simples que hacían que las calculadoras de bolsillo parecieran demasiado complicadas. No hay computadoras haciendo berrinches, ni sensores con crisis de mediana edad, solo una inyección de combustible mecánica a prueba de balas que podría funcionar con agua de pantano si la filtrara primero. Pero esto es lo que hizo que estos Corolla fueran legendarios. Fueron diseñados durante la fase perfeccionista obsesiva de Toyota. Los ingenieros literalmente perderían el sueño pensando en posibles puntos de falla. El sistema de refrigeración fue probado en los desiertos australianos. El sistema eléctrico era tan sencillo que los mecánicos cubanos llaman a estos coches milagrosos porque pueden mantenerlos funcionando con clips y determinación. Estos coches se convirtieron en riqueza generacional en países donde la fiabilidad marcaba la diferencia entre la prosperidad y la posibilidad de caminar. Cuando algo finalmente se rompía después de 400.000 millas, podías arreglarlo con piezas de ferretería y la sabiduría de YouTube. Número 11. Peugeot 504, 1968 a 1983. Este es un automóvil que sobrevivió a guerras civiles reales y, de alguna manera, lo olvidé. El Peugeot 504 no solo fue construido para ser resistente. Fue diseñado para lugares donde el mecánico más cercano podría estar a 500 kilómetros de distancia y armado únicamente con una llave inglesa oxidada y un obstinado orgullo francés. En 1976, un 504 ganó el Rally Safari de África Oriental, una carrera tan brutal que no era tanto una cuestión de velocidad como de supervivencia. Ese mismo año, otros 504 cruzaron el desierto del Sáhara 47 veces como parte de una ruta de transporte comercial. Eso no es una carrera. Esa es la inmortalidad automovilística con asientos para pasajeros. El genio fue pura lógica de ingeniería francesa. Haz que todo sea el doble de fuerte de lo necesario. Entonces añade más acero porque ¿por qué no? El eje trasero fue tomado de camiones comerciales. La suspensión podía soportar baches que parecían pequeños cañones. El motor diésel XN1 era tan agrícola que probablemente podía funcionar con aceite de cocina. Y en aldeas remotas de África, muchos realmente lo hicieron. Pero aquí está la parte hermosa. Mientras los fabricantes alemanes diseñaban con precisión automóviles para carreteras perfectas, Peugeot ponía a prueba los suyos con guerras civiles. El 504 se convirtió en el vehículo no oficial de los movimientos independentistas africanos porque simplemente se negó a retirarse cuando hacerlo significaba la muerte. Hoy en día hay modelos 504 en África Occidental que aún circulan por rutas de rodaje con más de 800.000 kilómetros en sus transmisiones originales. Han trascendido el transporte para convertirse en símbolos de terquedad mecánica envueltos en un elegante estilo francés. Número 10. Lexus LS 400. De 1990 a 1994.
Toyota gastó 6 años y más de $1.000 millones en desarrollar el LS400 por una simple razón: humillar a Mercedes y BMW tan completamente que los ingenieros alemanes cuestionaran sus elecciones profesionales. Tuvieron éxito más allá de sus sueños más locos. La historia del desarrollo parece una historia de guerra automovilística. Ahora compró todos los sedanes de lujo de Mercedes, BMW y Jaguar, y luego los desarmó pieza por pieza. Encontraron más de 1.400 áreas de mejora. Cuando terminaron, crearon algo que hizo que la ingeniería de precisión alemana pareciera un trabajo de aficionados. Un caso documentado involucra un taxi LS400 en Dubái que acumuló 560.000 millas en 7 años de viajes constantes al aeropuerto. El único mantenimiento no programado fue el reemplazo de las pastillas de freno desgastadas. El motor, la transmisión y el sistema de aire acondicionado originales nunca requirieron servicio más allá del mantenimiento de rutina. El motor 1.US V8 fue una obra maestra de sobreingeniería. Toyota probó estos motores durante el equivalente a 1 millón de millas antes de su producción. Tenían equipos de ingenieros cuyo único trabajo era eliminar chirridos y ruidos. Probaron manijas de puertas durante 100.000 ciclos de operación. Pero esto es lo que lo diferencia de la competencia alemana. Realmente funcionó. Mientras los propietarios de Mercedes-Benz desarrollaban relaciones personales con los asesores de servicio, los propietarios del LS400 olvidaron que sus autos necesitaban mantenimiento. Los únicos retiros del mercado fueron para alfombrillas y pantallas de radio. Los LS400 no son precisamente un fracaso misionero. Demostraron que la atención japonesa a los detalles podía crear coches de lujo más fiables que los relojes suizos y más silenciosos que las bibliotecas. Número 9. BMW Serie 395 de 1995 a 2003. La generación E39 tomó a BMW durante su breve fase de construyamos autos realmente confiables antes de que recordaran que los ingresos por mantenimiento eran más rentables que la satisfacción del cliente. Esta fue la época dorada de Baviera, lo suficientemente compleja para ser interesante y lo suficientemente simple para funcionar realmente. Un caso documentado en Alemania involucra un E395-40 que sirvió como taxi automático de alta velocidad acumulando 745.000 kilómetros en 8 años. El motor V8 nunca requirió trabajo interno. La transmisión cambió con suavidad hasta su retirada y la suspensión mantuvo una precisión germánica durante toda su vida útil. Los motores de 6 cilindros en línea M52 y M54 eran motores a prueba de balas que podían funcionar eternamente con solo cambios de aceite y reemplazos ocasionales del tensor de la cadena de distribución. No hay sistemas de refrigeración de plástico a punto de explotar. No hay módulos electrónicos que presenten averías nerviosas. Simplemente ingeniería mecánica alemana pura de la época en la que BMW recordó que su objetivo era construir máquinas de conducción de vanguardia. Lo que los hizo especiales fue la filosofía de precomplejidad de BMW. Diséñelo bien la primera vez porque las reclamaciones de garantía dañan la reputación. La suspensión delantera de doble horquilla fue diseñada por personas que entendieron que la comodidad y la precisión no eran mutuamente excluyentes. La dirección conectaba tus manos a la carretera a través de conexiones mecánicas reales, no de interpretaciones informáticas. El E39 representó el apogeo de BMW. Suficientemente confiable para conducir a diario. Suficientemente atractivo para amar conducir y construido durante la última era cuando los autos alemanes eran diseñados por alemanes perfeccionistas en lugar de contadores que recortaban costos. Número 8. Land Rover Defender, 1983 a 2006. El Defender no se construyó. Se forjó en el fuego de la necesidad agrícola británica y la terquedad militar. Cuando los ingenieros de Land Rover diseñaron esta bestia, aparentemente se plantearon una pregunta crucial. ¿Qué pasaría si construyéramos un tractor que pudiera transportar pasajeros y escalar montañas? En 1989, un Defender 110 se convirtió en el primer vehículo en cruzar la Antártida sin apoyo mecánico. Sobrevivió a temperaturas que harían suicidar a la electrónica moderna y a un terreno que existe principalmente en las pesadillas.
El mismo vehículo completó más tarde una expedición transsahariana, demostrando que el frío extremo y el calor extremo eran igualmente irrelevantes para la ingeniería británica adecuada. La belleza estaba en la simplicidad agrícola. Los motores diésel 300 TDI y TD5 eran básicamente motores de camiones comerciales que se adaptaban a vehículos de pasajeros. Todo manual, inyección de combustible mecánica y sistemas eléctricos tan simples que podría solucionarlos con perchas y determinación. Pero esto es lo que hizo a los defensores legendarios. Se convirtieron en el vehículo preferido de la ONU para lugares imposibles. Cuando las organizaciones humanitarias necesitaban algo que absolutamente tuviera que funcionar en condiciones que pondrían nervioso a Mad Max, compraban defensores por cientos. Estos camiones han sobrevivido a guerras, desastres naturales y crisis humanitarias en todos los continentes. Les han disparado, los han hecho estallar, los han hecho rodar por las montañas y los han conducido en condiciones que harían que los SUV modernos anularan sus garantías. El secreto no era la sofisticación. Fue una ingeniería honesta diseñada para lugares donde el fracaso significaba la muerte. Ahora, antes de continuar con esta cuenta regresiva de la inmortalidad mecánica, presione el botón de suscripción y suene la campana de notificaciones porque estas próximas 7 leyendas cambiarán todo lo que crees saber sobre confiabilidad automotriz. Número 7. Ford F-150, 1980 a 1996. Mientras todo el mundo debate la fiabilidad japonesa, la Ford F-150 de esta época hacía silenciosamente el trabajo real de Estados Unidos. Estos camiones se construyeron durante el breve momento de claridad de Ford, cuando recordaron que construir con fuerza a Ford debía ser más que solo marketing. En Alaska, hay un caso documentado de una F-150 de 1987 con un motor de 300 CI en línea de 6 cilindros que acumuló más de 850.000 millas transportando equipos entre sitios remotos de perforación petrolera. Las temperaturas oscilaron entre menos 60 grados Fahrenheit en invierno y 100 grados Fahrenheit en verano. Los caminos estaban compuestos principalmente de rocas e ilusiones y el concesionario Ford más cercano estaba a 400 metros de distancia. El camión nunca sufrió una falla mecánica importante. El motor de 6 cilindros en línea de 300 pulgadas cúbicas era una obra maestra de simplicidad industrial. Este motor era tan agrícola que probablemente podría funcionar con luz de luna y oraciones. Los ingenieros de Ford no lo ajustaron para mejorar el rendimiento. Lo diseñaron para la inmortalidad. Generaba 145 caballos de fuerza y suficiente torque para arrancar tocones de árboles y al mismo tiempo era lo suficientemente simple como para reconstruirlo con herramientas manuales básicas. Pero esto es lo que hizo que estos F-150 fueran especiales. Fueron diseñados por personas que entendían que las camionetas eran herramientas, no accesorios de estilo de vida. El sistema eléctrico utilizaba cableado de cobre real en lugar de las alternativas de papel de aluminio actuales. El sistema de combustible era lo suficientemente mecánico como para arreglarlo con determinación y cinta adhesiva. Estos camiones crearon economías enteras. Las empresas de construcción compraron flotas porque necesitaban vehículos que arrancaran cada mañana durante 20 años sin problemas. Cuando algo finalmente se rompía, podías arreglarlo sin necesidad de tener un título en informática. Número 6. Nissan Patrol i60, 1987 a 1997. El Patrol i60 fue la declaración de guerra de Nissan al dominio del desierto de Toyota, y trajeron armas nucleares a lo que se suponía que sería una pelea justa. Esto no era un simple todoterreno. Era una fortaleza móvil diseñada para hacer que los cruceros terrestres se sintieran inadecuados. Un caso documentado en Arabia Saudita involucra una patrulla I-60 que sirvió como vehículo de rescate en el desierto, acumulando más de 900.000 kilómetros cruzando el desierto vacío, uno de los desiertos más hostiles del mundo. Sobrevivió a tormentas de arena que arrancaron la pintura del metal, a temperaturas que derritieron los plásticos del tablero y a terrenos que existen principalmente en los libros de texto de geología. El motor TB42 original nunca requirió trabajo interno.
El motor de 6 cilindros en línea TB42.2 de 2L era básicamente un motor de camión comercial que accidentalmente llegó al uso en vehículos de pasajeros. Tenía una potencia decente, pero lo más importante es que la producía de manera confiable durante 500.000 de millas, manteniéndose con arena del desierto, esperanza y ocasionales oraciones a los dioses del automóvil. Lo que separó a la patrulla de la competencia de Toyota fue la superioridad de ingeniería. Si bien los Land Cruiser todavía usaban ballestas como en 1955, Nissan diseñó una suspensión con resortes helicoidales que podía soportar una articulación masiva y al mismo tiempo mantener los dientes de los pasajeros en sus cabezas. Era como comparar la tecnología de los carros medievales con la ingeniería moderna. El i-60 se convirtió en el vehículo preferido de las empresas mineras australianas y los gobiernos de Medio Oriente, organizaciones cuyos vehículos necesitaban trabajar en lugares donde una avería significaba una muerte potencial. Cuando tu lugar de trabajo está literalmente en el medio de la nada, necesitas transporte que no te deje varado allí permanentemente. Número 5. Mitsubishi Para Aero Montero, 1982 a 1991. La primera generación del Para no solo fue construida para ser resistente. Fue diseñado para ganar el Rally París-Dakar, lo que logró 12 veces. Eso no es un error tipográfico. 12 victorias en el evento de automovilismo más brutal del mundo, donde un fallo mecánico a menudo significaba la muerte en el Sáhara. En 1985, un parero de producción intentó cruzar el desierto del Sáhara siguiendo la misma ruta que el Rally París-Dakar, pero transportando un cargamento completo de equipo científico e investigadores. Completó el recorrido de 6.000 kilómetros sin fallos mecánicos. A pesar de llevar el doble de la carga útil recomendada y operar en temperaturas que regularmente excedían los 140 grados Fahrenheit, el motor Ford G54 2.66L de 4 cilindros no era lo suficientemente potente para ganar carreras de aceleración, pero era lo suficientemente confiable para cruzar continentes mientras se lo mantenía con arena, esperanza y alguna que otra palabra amable. Este motor fue diseñado para uso en vehículos comerciales, pero terminó impulsando vehículos de aventura en lugares donde una avería significaba convertirse en arqueología del desierto. Pero esto es lo que hizo al perro legendario. Sistema de tracción en las 4 ruedas Super Selecto de Mitsubishi. Mientras otros fabricantes le ofrecían la opción de tracción en 2 ruedas y no se quede atascado, Mitsubishi diseñó un sistema que podía manejar todo, desde circular por la carretera hasta atravesar rocas, sin despeinarse. El perro creó su propio culto entre las personas que medían la capacidad del vehículo por estadísticas de supervivencia en lugar de características de lujo. Estos no eran cruceros de centros comerciales suburbanos. Eran vehículos de expedición que casualmente tenían asientos para pasajeros y aire acondicionado. Número 4. Chevrolet K5 Blazer, 1973 a 1991. El K5 Blazer totalmente convertible fue la respuesta de GM a la pregunta, ¿qué pasaría si construyéramos un SUV convertible que también pudiera sobrevivir a una guerra nuclear? Esta era la interpretación estadounidense de un vehículo utilitario robusto, excepto que tenía más potencia y un techo removible. En Colorado, hay un caso documentado de un Blazer K5 de 1979 que sirvió como vehículo de rescate en montaña durante más de 15 años. Acumuló 540.000 millas de senderos de escalada que pondrían nerviosas a las cabras montesas, operando en condiciones que iban desde ventiscas de menos 40 grados Fahrenheit hasta el calor del desierto de centésimo Fahrenheit. El motor V8 de bloque pequeño 350 original y la transmisión TH350 nunca requirieron grandes trabajos. Los motores V8 de bloque pequeño eran monstruos perezosos y con un torque que podían tirar de tocones sin apenas registrarse en el indicador de RPM. La transmisión TH350 fue bastante sencilla de reconstruir en un granero con herramientas básicas y un manual de Chilton. La caja de transferencia NP205 estaba tan sobredimensionada que probablemente podría usarse también como equipo de construcción. Lo que hizo especial al K5 fue su papel como el primer vehículo de aventura y estilo de vida de Estados Unidos.
Antes de que nadie supiera lo que eran los vehículos de aventura y estilo de vida, el Blazer escalaba montañas, cruzaba desiertos y transportaba barcos a lugares donde el GPS mostraría mensajes de error. Pero aquí está la hermosa lógica estadounidense. El K5 fue diseñado para personas que medían su capacidad según qué tan lejos de la civilización podían llegar sin morir. No era sofisticado, ni eficiente en cuanto al consumo de combustible, ni respetuoso con el medio ambiente, pero era honesto. Y en la fiabilidad mecánica, la honestidad lo es todo. Número 3. Camioneta Datsun Nissan 720, de 1979 a 1986. Mientras todo el mundo se obsesiona con la confiabilidad de Toyota, la Datsun 720 hacía silenciosamente el mismo trabajo con menos fanfarria y más estilo. Esta fue la otra respuesta de Japón a la mediocridad de las camionetas estadounidenses y merecía un mayor reconocimiento que el de ser el rival olvidado de Toyota. Un caso documentado de Australia involucra una camioneta 720 que sirvió como vehículo utilitario en una estación remota en el interior del país durante 18 años. Acumuló más de 750.000 kilómetros atravesando terrenos que apenas calificaban como carreteras, transportando cargas que regularmente excedían las recomendaciones del fabricante y operando a cientos de kilómetros del mecánico más cercano. El motor Z22 original nunca requirió trabajo interno. El motor Z22.2 de 2L y 4 cilindros fue una obra maestra de ingeniería sencilla. Lo suficientemente confiable para avergonzar a los camiones estadounidenses, lo suficientemente eficiente para hacer que los propietarios de V8 reconsideren sus presupuestos de combustible. Sin equipos de emisiones complicados, sin berrinches por la inyección electrónica de combustible, solo carburadores mecánicos que se pueden ajustar con herramientas básicas. Pero esto es lo que diferencia al 720 de la competencia de Toyota. Realmente tenía estilo. Mientras que las camionetas Hilux parecían haber sido diseñadas por ingenieros que consideraban que la estética era una pérdida de tiempo, la 720 parecía indicar que a alguien le importaba la apariencia. Se demostró que ser confiable no tiene por qué ser sinónimo de aburrido. El 720 se convirtió en la opción preferida de los propietarios de pequeñas empresas que necesitaban un transporte confiable, pero no querían parecer que estaban conduciendo equipos agrícolas. Cuando estos camiones finalmente se desgastaban después de 300.000 millas, la gente trasplantaba los motores a otros vehículos porque simplemente se negaban a morir. Número 2. Isuzu Trooper, 1984 a 1991. La primera generación del Trooper fue la obra maestra de ingeniería funcional de Isuzu, un camión que parecía un SUV pero funcionaba como un equipo comercial. Cuando los ingenieros de Isuzu diseñaron esta bestia, decidieron que la comodidad era opcional, pero la confiabilidad era obligatoria. En África, hay un caso documentado de un Trooper de 1987 que sirvió como vehículo de safari durante 12 años, acumulando más de 650.000 kilómetros, transportando turistas a través de reservas de caza donde una avería podría significar convertirse en el plato principal. Sobrevivió a cruces de ríos, temporadas de barro y mantenimiento que consistía principalmente en aceite de motor y optimismo. El motor de 2,6L nunca requirió grandes trabajos. El motor de 4 cilindros C1 2.66L no era potente, pero estaba construido con la precisión de un reloj suizo y la durabilidad de un motor de camión. Este motor podría funcionar eternamente solo con cambios de aceite y el ocasional reemplazo de la correa de distribución. Tenía un torque decente, consumía poco combustible y se negaba rotundamente a reconocer que 300.000 millas se consideraban un alto kilometraje. Lo que hizo especial al Trooper fue su papel como el SUV de la persona pensante. Mientras que otros fabricantes construían vehículos para personas que querían estar al aire libre, Isuzu construyó algo para personas que realmente salían al aire libre y necesitaban regresar con vida. La transmisión manual era tan robusta que probablemente podría reutilizarse como equipo de construcción. El sistema de tracción en las 4 ruedas era mecánico, confiable y lo suficientemente sencillo como para entenderlo sin necesidad de un título de ingeniería. Cada componente fue probado hasta su destrucción y luego rediseñado para ser aún más resistente.
Número 1, Volvo 240, 1974 a 1993. En lo más alto de nuestra lista se encuentra el Volvo 240. Y si tuviste uno, sabes que esta clasificación está completamente justificada. Esto no era solo un coche. Era una bóveda bancaria móvil que tenía asientos para pasajeros y la integridad estructural de un edificio pequeño. El caso de alto kilometraje más documentado involucra al Volvo P1800 de 1966 de Odd Gordon, que acumuló más de 3,2 millones de millas. Pero la serie 240 produce rutinariamente historias similares. En Suecia hay un DL 2040 de 1985 que recorrió 1,8 millones de kilómetros y todavía sirve como transporte diario para un veterinario rural. El motor V21 original nunca fue abierto para realizar trabajos importantes. Los motores V21 y V23 fueron obras maestras de sobreingeniería. Los ingenieros de Volvo probaron estos motores haciéndolos funcionar sin aceite hasta que se atascaron y luego los rediseñaron para que duraran aún más. Estos motores regularmente recorrieron las 400.000 millas con solo un mantenimiento básico. Algunos ejemplares documentados han superado las 500.000 millas con componentes internos originales. Pero esto es lo que hizo al 240 legendario. Fue diseñado por personas que creían que los automóviles deberían durar más que los matrimonios. Mientras otros fabricantes añadían complejidad, Volvo perfeccionó la simplicidad. Inyección mecánica de combustible que los agricultores podían entender, transmisiones manuales que se movían como cerrojos de rifle y sistemas de calefacción lo suficientemente potentes como para calentar casas pequeñas. La filosofía de diseño del 240 era maravillosamente sencilla: hacer todo 3 veces más fuerte de lo necesario y luego agregar más acero para mayor seguridad. Las puertas pesaban más que los capós de los coches modernos. Los paneles de la carrocería eran lo suficientemente gruesos para desviar pequeños proyectiles. La jaula de seguridad probablemente podría sobrevivir a los derrumbes de edificios. Los Volvo 240 se convirtieron en los coches oficiales de los entusiastas anticoches. Personas a las que no les importaba la velocidad, el estilo ni el estatus, sino que querían algo que comenzara cada mañana hasta que explotara el sol. En las ciudades universitarias de todo Estados Unidos, los destartalados 245 se convirtieron en declaraciones políticas sobre ruedas, prácticos, confiables y completamente indiferentes a la moda automovilística. Los científicos que estudian la longevidad deberían estudiar los Volvo 240. Todo lo que hicieron los ingenieros suecos para lograr la inmortalidad mecánica debe documentarse y preservarse para las generaciones futuras. Aquí tienes una cuenta regresiva de 12 coches más que fueron construidos para durar para siempre. Estas leyendas mecánicas demuestran que en algún momento entre los años 1990 y hoy, olvidamos que los automóviles debían ser compañeros permanentes, no comodidades temporales. Observa el patrón. Todos y cada uno de estos vehículos compartían los mismos ingredientes secretos: electrónica mínima, ingeniería excesiva al máximo y construcción realizada por personas que creían que las reclamaciones de garantía eran fallos personales. Se construyeron cuando las computadoras pertenecían a las oficinas, no debajo de los capós, y cuando lo suficientemente bueno nunca era realmente lo suficientemente bueno. ¿Cuál de estas leyendas tenía usted o su familia? Deja tus historias de alto kilometraje en los comentarios. Les garantizo que algunos de ustedes tienen ejemplos aún más locos que los que mencioné. Pulse el botón de suscripción para obtener más información sobre la historia del automóvil. Y recuerda, ya no los hacen como antes. Pero ahora sabéis exactamente lo que perdimos a lo largo del camino.